Victoria Sterling, recostada en su sillón de cuero, sonríe con aire burlón. ¿Sabéis qué? Estoy aburrida. Vamos a divertirnos un poco. Señala al conserje que está fregando cerca de la puerta. ¿Tú ahí? Ven aquí. Dinos cómo invertirías $1.000.000.000. Los miembros de la junta se ríen, algunos tapándose la boca. Marcus Washington deja de fregar y levanta la vista con calma. Señora, con el debido respeto, quizá debería sentarse para esto. Victoria se ríe aún más. Oh, esto es genial. Los conserjes dándome consejos de inversión. Por favor, ilumínanos. Marcus deja la fregona y endereza la espalda. Su adquisición de semiconductores europeos está a punto de perder $300 millones el jueves. La sonrisa de Victoria se desvanece. La sala se queda en silencio. Lo que sucederá a continuación sacudirá los cimientos de Sterling Industries para siempre. ¿La arrogancia de Victoria le costará todo? ¿Podrá Marcus demostrar que es más de lo que parece? Estimado espectador, le pido humildemente que vea o escuche hasta el final y califique esta historia del 1 al 10. Su puntuación me ayudará a ofrecerle mejores historias en los próximos vídeos. Si ve mi historia por primera vez, suscríbase a este canal y pulse el icono de la campana ahora para no perderse las notificaciones de mis nuevas historias publicadas diariamente. Gracias. Y sumérjase en la historia completa. El sol de la mañana proyectaba rayos dorados a través de las ventanas del suelo al techo de la suite ejecutiva de Sterling Industries, iluminando la pulida mesa Mahogany's New York, donde 8 miembros de la junta directiva se sentaban con sus trajes de $1.000. Victoria Sterling, la multimillonaria directora ejecutiva de 45 años, con su cabello rubio perfectamente peinado y sus ojos azul hielo, estaba de pie a la cabecera de la mesa, revisando las proyecciones trimestrales en una enorme pantalla digital. Su vestido de Valentino y sus joyas de Cartier gritaban riqueza y poder. El acuerdo sobre los semiconductores se cerrará el viernes, anunció, con una voz que transmitía la confianza de alguien a quien nunca le habían dicho que no. Esperamos obtener $400 millones de beneficios durante el primer año. Los miembros de la Junta asintieron con aprobación, algunos tomando notas en sus tabletas. Victoria disfrutaba de estos momentos, del control absoluto, del respeto inquebrantable, de saber que su palabra era ley en este edificio. Fue entonces cuando se fijó en él. Marcus Washington, el conserje de 58 años, fregaba metódicamente la esquina más alejada de la sala de conferencias. Su uniforme gris de mantenimiento estaba impecable a pesar de la temprana hora, y sus movimientos eran eficientes y prácticos. Llevaba 3 años en Sterling Industries, siempre llegaba antes del amanecer y se marchaba después del anochecer. La mayoría de los ejecutivos nunca se habían molestado en aprender su nombre. Los labios de Victoria se curvaron en una sonrisa traviesa. Los informes trimestrales habían sido tediosos y ella había estado entreteniendo a clientes toda la semana. Quería entretenimiento, algo que rompiera la monotonía del éxito predecible. Disculpe, llamó, con un tono empapado de falsa dulzura. ¿Tú, el de la fregona? Marcus se detuvo y se giró lentamente, con su rostro curtido y moreno, sin mostrar emoción alguna. Sí, señora, acérquese un momento. Victoria hizo un gesto grandilocuente. Necesitamos una nueva perspectiva. Varios miembros de la junta intercambiaron miradas confusas. Richard Chen, el director financiero, arqueó una ceja, pero no dijo nada. Patricia Morrison, la directora de operaciones, sonrió con complicidad. Ya había visto antes las crueles bromas de Victoria. Marcus se acercó a la mesa, todavía con la fregona en la mano, y la dejó contra la pared antes de acercarse. Sus botas de trabajo chirriaron ligeramente sobre el suelo pulido. ¿Cómo te llamas?, preguntó Victoria, aunque no tenía intención de recordarlo. Marcus Washington, señora. Bueno, Marcus Washington, estamos discutiendo una estrategia de inversión de $1.000.000.000. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa. Tengo curiosidad. ¿Qué harías con $1.000.000.000? La sala estalló en una risa apenas contenida. James Whitmore,
el miembro más joven de la Junta, con 32 años, ni siquiera intentó ocultar su sonrisa. Margaret Sutton, jefa de operaciones, sacudió la cabeza divertida. Marcus se mantuvo tranquilo, con la misma expresión. Llevaba 3 años observando a estas personas, aprendiendo sus patrones de comportamiento, comprendiendo sus puntos ciegos. Había soportado sus miradas despectivas, su falta de respeto casual, su suposición de que su uniforme definía su inteligencia. Señora, no creo, comenzó Marcus. No, no insisto. Victoria lo interrumpió, claramente disfrutando de la situación. Llevas limpiando estas oficinas desde hace 2 años. 3. Debes haber aprendido algo. Comparte tu sabiduría con nosotros. Más risas. Patricia incluso dio una palmada en la mesa. Marcus respiró hondo. Cuando aceptó este puesto, se había prometido a sí mismo que mantendría la cabeza gacha, haría su trabajo y pasaría desapercibido. Pero algo en la expresión engreída de Victoria, en las risas condescendientes de los miembros de la Junta, rompió su paciencia cuidadosamente mantenida. Su adquisición de semiconductores europeos, dijo Marcus en voz baja, están cometiendo un error. Las risas se detuvieron como si alguien hubiera apagado un interruptor. La sonrisa de Victoria permaneció congelada en su rostro, pero sus ojos se endurecieron. Disculpen, el acuerdo que mencionaste, que se cerrará el viernes, estás a punto de perder aproximadamente $300 millones el jueves por la tarde. El silencio que siguió fue ensordecedor. Richard Chen se inclinó hacia adelante. James Whitmore se quedó con la boca abierta. La sonrisa burlona de Patricia Morrison había desaparecido por completo. Victoria se levantó lentamente, con la silla rozando el suelo. ¿Qué acaba de decir? Marcus la miró fijamente. Dynitech Solutions, la empresa que va a adquirir, está a punto de ser demandada por una empresa noruega por su cartera de patentes. La demanda se presentó esta mañana, hora europea. Su equipo de diligencia debida no se dio cuenta porque se centró únicamente en los litigios nacionales. ¿Cómo es posible? Victoria balbuceó, perdiendo la compostura. La empresa noruega Nordex Industries desarrolló una tecnología similar 8 meses antes que Dynitech. Presentaron las patentes en el registro de la UE primero, pero hubo un retraso administrativo que hizo que pareciera que Dynitech tenía prioridad. Nordex descubrió la discrepancia hace 3 semanas. Richard Chen ya estaba sacando su tableta, con los dedos volando por la pantalla. Se puso pálido. Dios mío, tiene razón. Hay una solicitud, está en noruego. Por eso nuestras alertas automáticas no la detectaron. ¿Cómo lo has? ¿Quién eres?, exigió Victoria, con una voz afilada como el cristal. ¿En serio? Marcus mantuvo la calma, pero algo cambió en su postura, enderezó los hombros y levantó ligeramente la barbilla. Por primera vez, los miembros de la junta directiva vieron más allá del uniforme gris y se fijaron en la inteligencia de sus ojos oscuros y en la confianza de su mandíbula. Soy el conserje, señora, tal y como usted dijo. Nadie que empuja una fregona sabe nada sobre registros de patentes de la UE y derecho corporativo noruego, dijo Patricia, con voz llena de sospecha. Empieza a hablar. Yo limpio este edificio, respondió Marcus con serenidad. Veo documentos en las papeleras. Oigo conversaciones telefónicas. Me fijo en cosas. James Whitmore espetó. Se necesitarían conocimientos especializados para entender siquiera lo que estaba viendo. Victoria se sentó lentamente, pero no apartó los ojos de Marcus. Su mente iba a toda velocidad. El acuerdo sobre semiconductores era su criatura, su gran apuesta para el trimestre. Si este conserje tenía razón y ella había pasado por alto algo tan importante, la junta directiva tendría preguntas. Los inversores tendrían preguntas. Richard, verifica todo lo que acaba de decir, ordenó Victoria. Richard ya se había puesto manos a la obra, con su tableta conectada a la pantalla principal. En 2 minutos, sacó el expediente de Nordex, lo pasó por un software de traducción y lo cotejó con las fechas de las patentes de Dynitech. Tiene toda la razón, dijo Richard con voz hueca.
Nordex tiene prioridad absoluta. Si ganan este juicio, y lo harán, la tecnología central de Dynitech quedará sin valor. Estaríamos adquiriendo una cáscara vacía. La sala estalló en caos. Los miembros de la Junta comenzaron a hablar al mismo tiempo, exigiendo saber cómo su equipo legal había pasado esto por alto. ¿Por qué sus analistas no lo habían señalado? Victoria levantó una mano, silenciándolos a todos. Miró a Marcus con una mezcla de furia y respeto involuntario. ¿Quién eres tú? Marcus recogió su fregona. Nadie importante, hombre. Solo un hombre que intenta hacer su trabajo. Se giró hacia la puerta. Detente. La voz de Victoria resonó como un latigazo. No te alejes de mí, no después de eso. Marcus se detuvo, pero no se dio la vuelta. Acabas de ahorrarle a esta empresa $300 millones. Victoria continuó. Eso no sucede por casualidad. Eso no sucede porque alguien se fije en las cosas. Quiero respuestas y las quiero ahora. Marcus se dio la vuelta lentamente. El sol de la mañana a sus espaldas creaba una silueta, lo que hacía imposible leer su expresión. A veces, dijo en voz baja, la gente ve exactamente lo que espera ver. Esperabas a un conserje, así que eso es lo único que viste. La sala de juntas permaneció helada en un silencio impactado mientras las palabras de Marcus flotaban en el aire. Victoria sintió que le subía el calor a las mejillas, no por vergüenza, sino por ira. Nadie le hablaba así. Nadie se alejaba de ella, y nadie, absolutamente nadie, la hacía sentir como si la hubieran engañado. Seguridad, dijo fríamente. Cierren el edificio. Quiero un informe completo sobre los antecedentes de Marcus Washington en menos de una hora. Quiero saber dónde estudió, dónde trabajó, todo. Y quiero su expediente laboral en mi escritorio inmediatamente. Patricia Morrison ya estaba hablando por teléfono. James Whitmore había abierto su ordenador portátil. Richard Chen miraba a Marcus como si hubiera visto un fantasma. Señora, dijo Marcus, con voz aún tranquila. Me quedan 3 pisos más por limpiar antes de que termine mi turno. ¿Puedo continuar con mi trabajo? La audacia de la pregunta dejó a Victoria momentáneamente sin palabras. Ahí estaba ella, ofreciéndole lo que equivalía a un interrogatorio, y él le pedía limpiar suelos. Siéntese, le ordenó, señalando una silla vacía en la mesa. Prefiero quedarme de pie, señora. Estas sillas son caras y mi uniforme no está precisamente limpio. Varios miembros de la Junta se indignaron ante esta respuesta. Margaret Sutton se inclinó para susurrarle algo a Patricia, quien asintió con severidad. No me importa la maldita silla, espetó Victoria. Me importa que un conserje sepa más sobre mis negocios que todo mi equipo de análisis. Siéntese. Marcus dudó y luego se sentó con cuidado en la silla al otro extremo de la mesa. Se le notaba claramente incómodo, ya que su corpulencia no encajaba con el elegante diseño moderno. Sus manos, ásperas por el trabajo, descansaban sobre la brillante superficie de caoba. Victoria caminó lentamente alrededor de la mesa, sus tacones resonando con precisión a cada paso. Había construido su imperio leyendo a las personas, identificando sus debilidades y explotándolas. Pero Marcus Washington era un muro en blanco. Empecemos por lo básico, dijo, colocándose justo frente a él. ¿Dónde aprendió sobre derecho internacional de patentes? Leí. Señora, no juegue conmigo. ¿Cuál es su formación académica? Marcus se quedó callado durante un largo rato. Tengo el GAD. James Whitmore volvió a reírse abiertamente. ¿Y espera que nos lo creamos? Cállate, James. Victoria le interrumpió sin apartar los ojos de Marcus. Llevaba 30 años en salas de juntas y sabía reconocer cuando alguien decía la verdad mientras ocultaba algo más importante. ¿Qué más? Eso es todo, señora. El equivalente al bachillerato. No fui a la universidad. Entonces, ¿dónde? Victoria se detuvo cuando Patricia irrumpió en la sala con una tableta en la mano y muy pálida. Victoria, tienes que ver esto. Patricia colocó la tableta sobre la mesa y la giró para que todos pudieran verla. Era el expediente laboral de Marcus, pero algo no cuadraba. La foto coincidía, el nombre coincidía, pero los detalles eran escasos. Casi sospechosamente escasos.
Patricia explicó que lo habían contratado hacía 3 años a través de una agencia de trabajo temporal. La verificación de antecedentes estándar no mostró nada inusual. JD, algunas referencias dispersas de su historial laboral verificadas. Pero mira esto. Pasó a otra pantalla. Acabo de hacer una búsqueda más profunda. Marcus Washington existe, pero es como si hubiera aparecido de la nada hace 15 años. Antes de eso, nada. No hay certificado de nacimiento, ni registros escolares, ni ningún rastro documental. La sala se quedó en silencio. Victoria sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. ¿Estás en el programa de protección de testigos?, preguntó Richard sin rodeos. No, señor, respondió Marcus. Entonces explica el vacío, exigió Victoria. 15 años de nada y de repente existes. La gente no se materializa de la nada. Marcus bajó la mirada hacia sus manos. Cuando habló, su voz tenía un peso que antes no tenía. Algunas personas necesitan desaparecer durante un tiempo. Cuando regresan, lo hacen diferentes. Eso no es una respuesta, dijo Patricia con dureza. Es la única respuesta que voy a dar. Victoria dio un golpe en la mesa con la mano, haciendo que varios miembros de la junta se sobresaltaran. Tú no puedes decidir eso. Me acabas de costar, o más bien me has ahorrado, cientos de millones de dólares. Has demostrado tener conocimientos que no deberían existir en alguien con tu trayectoria. Y ahora me dices que eres un fantasma. Te digo que soy un conserje que hizo una observación, dijo Marcus con firmeza. Nada más. Entonces haz otra observación, desafió Victoria, inclinándose hacia adelante. Si eres tan observador, ¿qué más me estoy perdiendo? Marcus la miró a los ojos y por primera vez, Victoria vio algo peligroso en ellos. Inteligencia apenas contenida. Conocimientos cuidadosamente ocultos. Era como mirar a un tigre que fingía ser un gato doméstico. Tu fusión con Kaufman, dijo Marcus en voz baja. La prevista para diciembre. Richard levantó la cabeza de golpe. Eso es confidencial. Ni siquiera se ha anunciado todavía. ¿Cómo? Los baños ejecutivos de la planta 42 tienen una acústica excelente, continuó Marcus. Los limpio todos los martes y jueves a las 6 p.m. El jueves pasado, el señor Chen estaba en una conferencia telefónica discutiendo los términos. Lo que no sabes es que el director ejecutivo de Kaufman, Michael Brennan, planea jubilarse. Aún no se lo ha dicho a su junta directiva. Está utilizando tu fusión para inflar el precio de sus acciones antes de salir, pero ya está negociando con tu competidor, Helix Corporation, para conseguir un mejor acuerdo. Richard palideció. Eso es imposible. Tenemos una carta de intención firmada. No es vinculante, dijo Marcus, y se puede romper fácilmente con una pequeña penalización que Helix está dispuesta a pagar por la oportunidad de adquirir la red minorista de Kaufman. ¿Cómo es posible que sepas lo que Helix está dispuesta a pagar?, preguntó Margaret. Porque la asistente del señor Brennan habla con su hermana todos los lunes por la mañana en el aparcamiento. Ella aparca en el nivel 3, sección B. Normalmente estoy fregando el suelo del aparcamiento cuando ella llega. Le preocupa perder su trabajo si se cierra el acuerdo con Helix. Me ha dado muchos detalles sobre las condiciones. Victoria sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Cada palabra que decía Marcus era específica, verificable y aterradora. No se trataba de alguien que hubiera escuchado conversaciones al azar. Se trataba de alguien que había estado recopilando información de forma sistemática. Nos has estado espiando, dijo Patricia con voz acusadora. He estado limpiando, corrigió Marcus. Me has estado ignorando. Hay una diferencia. James se levantó enfadado. Esto es espionaje corporativo. Deberíamos llamar a la policía y contarles lo que Marcus preguntó con calma. Que su conserje tiene buen oído. Que lee los documentos que tiran en lugar de triturarlos. Que presta atención cuando se olvidan de que está en la habitación. Victoria volvió a levantar la mano, silenciando a James antes de que pudiera responder. Su mente trabajaba frenéticamente. Marcus tenía razón. Nada de lo que había hecho era técnicamente ilegal.
Que unos ejecutivos descuidados discutieran asuntos confidenciales delante del personal de servicio no era espionaje, era estupidez. Pero era más que eso. La forma en que Marcus conectaba piezas de información dispares, la forma en que entendía estructuras financieras complejas, la forma en que predecía resultados. No se trataba solo de observación, se trataba de experiencia. No siempre fuiste conserje. Victoria dijo que no era una pregunta. Marcus no respondió. Había recibido formación seria en finanzas, inteligencia militar, FBI, y aún así, nada. Victoria volvió a dar la vuelta a la mesa, con la mente acelerada por las posibilidades. Alguien con las habilidades analíticas de Marcus no limpiaba suelos a menos que estuviera escondiéndose o huyendo de algo. Sus 15 años perdidos, su cuidadosa invisibilidad, su elección deliberada del puesto más ignorado en una gran empresa, todo apuntaba a alguien que necesitaba desaparecer. Esto es lo que va a pasar, dijo Victoria con decisión. Me vas a contar todo lo que sabes sobre las operaciones de mi empresa, todas las conversaciones que has escuchado, todos los documentos que has leído, todas las vulnerabilidades que has identificado. A cambio, no indagaré en tu pasado. Lo que sea que estés ocultando, permanecerá oculto. Marcus negó lentamente con la cabeza. No lo creo, señora. Disculpe, me le está ofreciendo protección que no necesito a cambio de información que no voy a dar. Está acostumbrada a comparar a la gente, señorita Sterling. Yo no estoy en venta. La sala estalló en indignación. Los miembros de la Junta comenzaron a gritar sobre la ingratitud, sobre la falta de respeto, sobre arrestar a Marcus aunque ninguno de ellos podía articular muy bien por qué. Victoria alzó la voz por encima del caos. Basta. Esperó hasta que volvió a reinar el silencio. Todos fuera. Esta conversación es entre Marcus y yo. Victoria, no creo que Patricia haya empezado. Eso te incluye a ti, Patricia. Los miembros de la Junta salieron a regañadientes, lanzando miradas sospechosas a Marcus mientras se marchaban. Richard fue el último en salir, deteniéndose en la puerta. Victoria, ten cuidado. No sabemos quién es realmente este hombre. Eso es precisamente lo que voy a averiguar. La puerta se cerró con un clic, dejando a Victoria y Marcus solos en la amplia sala de conferencias. El silencio se extendió entre ellos como una espada desenvainada. Victoria observó a Marcus con nuevos ojos, viendo más allá del uniforme gris al hombre que había debajo. Su postura era relajada pero alerta, con las manos aún descansando tranquilamente sobre la mesa, a pesar de la tensión que se respiraba en la sala. Era alguien acostumbrado a la presión, alguien que había aprendido a mantener la calma cuando los demás entraban en pánico. Ella sacó la silla que estaba justo enfrente de él y se sentó, un movimiento calculado para ponerlos en pie de igualdad. Era una técnica de negociación que había perfeccionado a lo largo de décadas. Haz que alguien se sienta igual y luego vea por él. Intentémoslo de otra manera, dijo Victoria, con una voz desprovista del tono autoritario anterior. Llevas aquí 3 años. En ese tiempo, has observado esta empresa desde un ángulo que nadie más ve. Has identificado problemas que se le escapaban a todo mi equipo ejecutivo. Eso tiene valor. Tengo un trabajo, señora. Lo hago bien. Eso también debería tener valor. Estás desperdiciando tu talento como conserje. Esa es una decisión que me corresponde a mí. Victoria se recostó en su silla y reconsideró la situación. La mayoría de la gente se derrumbaba cuando ella presionaba. Marcus se volvió aún más inflexible. Era como discutir con una montaña. ¿Qué quieres?, preguntó sin rodeos. Terminar de limpiar el edificio e irme a casa. Nadie lo suficientemente inteligente como para ahorrarme $300 millones quiere fregar suelos. Aquí hay algo que no cuadra. Siempre hay algo. Marcus se quedó callado por un momento. Entonces tienes razón en que no siempre fui conserje. Pero te equivocas en lo que quiero. Una vez tuve una vida diferente. Me costó todo lo que importaba. Hizo un gesto hacia su uniforme. Esto es exactamente lo que quiero. ¿Por qué? Porque nadie espera nada de un conserje, excepto suelos limpios. Hay paz en eso.
Victoria sintió un destello de reconocimiento. Ella había convertido a Sterling Industries de una pequeña empresa de inversiones en un imperio multimillonario, y cada paso le había costado algo. 2 divorcios, una hija que apenas le hablaba, amistades sacrificadas en el altar del éxito. Ella entendía el peso de las expectativas mejor que la mayoría, pero también entendía las oportunidades cuando las veía. ¿Y si te dijera que podría necesitar a alguien como tú? Dijo Victoria con cautela. No como ejecutiva. Veo que eso te disgustaría. Pero como asesora, alguien que ve lo que otros no ven. Tiene un edificio lleno de asesores, señora. Asesores muy caros que claramente no están haciendo su trabajo si un conserje se dio cuenta de lo que se les pasó por alto. La voz de Victoria se endureció. El acuerdo con Dinitech habría destruido nuestro cuarto trimestre. La fusión con Kaufman aún podría destruir el primer trimestre si lo que dices sobre Brennan es cierto. ¿Cuántos otros desastres acechan sin que yo lo sepa? Eso no es problema mío. Podría ser tu oportunidad. Marcus negó con la cabeza. No me estás escuchando. No quiero oportunidades. No quiero ascensos. No quiero visibilidad. Quiero que me dejen en paz. Entonces, ¿por qué has hablado? Victoria lo desafió. Si querías permanecer invisible, podrías haberte callado. Déjame entrar en el desastre de Dynite. ¿Por qué me has advertido? La pregunta quedó en el aire. Marcus apretó la mandíbula de forma casi imperceptible. Porque estoy cansado de ver cómo gente buena pierde su trabajo cuando los ejecutivos cometen errores estúpidos. Finalmente dijo, Sterling Industries emplea a 3,000 personas. La pérdida de Dinitech habría provocado despidos. Tu junta directiva habría exigido recortes. ¿Sabes a quién despiden primero? Al personal de mantenimiento, de comedores, de seguridad, a las personas que realmente hacen que este edificio funcione. Me advertiste para proteger a otros conserjes. Victoria no pudo evitar que el escepticismo se reflejara en su voz. Te lo advertí porque María Rodríguez tiene 3 hijos y diabetes y trabaja en la cafetería. Porque James Chen, no tu director financiero, el otro James Chen, el que vigila el aparcamiento, está a 6 meses de jubilarse. Porque Tommy Williams, de 32 años, acaba de empezar en mantenimiento y tiene préstamos estudiantiles que nunca podrá pagar si pierde este trabajo. ¿Quieres saber qué veo yo que tú no ves? Yo los veo. Las palabras golpearon a Victoria como un golpe físico. Había construido su imperio centrándose en el panorama general. Tendencias del mercado, ventajas competitivas, valor para los accionistas. Los trabajadores individuales no eran más que números en una hoja de cálculo. Gastos generales necesarios. Nunca había considerado que alguien pudiera estar observándolos, preocupándose por ellos, protegiéndolos. Eso es muy noble, dijo, recuperando la compostura. Pero no cambia la situación. Has revelado un nivel de conocimiento que no se puede ignorar. Mi junta directiva no lo dejará pasar. Patricia probablemente ya esté investigando más a fondo tus antecedentes. Richard querrá saber cómo sabías lo de Kaufman. No puedes volver a ser invisible. Mírame, Marcus. Victoria se detuvo y eligió cuidadosamente sus palabras. Estoy tratando de ayudarte. Si no colaboras conmigo, no podré protegerte de la Junta. Patricia, en particular, cree que eres un espía corporativo. Va a presionar para que se realice una investigación completa. Citarán tus registros, indagarán en tu pasado, sacarán a la luz todo lo que estés ocultando. Que lo intenten. La tranquila confianza en su voz hizo que Victoria se detuviera. No era bravuconería, era certeza. Marcus no temía la investigación porque sabía que no encontraría nada o porque lo que encontraran no importaría. Ella cambió de táctica. La información sobre Kaufman. ¿Brennan realmente está negociando con Helix? Marcus dudó y luego asintió. Su asistente, Rebecca Chen, es su nuera. Se casó con su hijo en contra de los deseos de Brennan. Él ha estado buscando una excusa para despedirla desde la boda. Ella lo sabe, está asustada. Cuando la gente está asustada, habla. ¿Puedes demostrarlo? Tu gente puede demostrarlo si lo investiga. Brennan se ha reunido 3 veces con el director ejecutivo de Helix en el último mes. No aparecen en su agenda oficial, pero hay un patrón.
Reserva tiempo para jugar al golf cada 2 jueves por la tarde. No juega al golf. Se reúne con Adam Crest en un club privado de Boston. Victoria ya estaba sacando su teléfono para enviarle instrucciones a Richard. Si Marcus también tenía razón en esto, las implicaciones eran asombrosas. Tendrían que renegociar el acuerdo con Kaufman o retirarse por completo. ¿Cuántas otras bombas de relojería tengo entre manos?, preguntó, levantando la vista de su teléfono. ¿Quieres una lista? Sí. Entonces vamos a negociar. Victoria sintió que una sonrisa se dibujaba en sus labios a pesar suyo. Pensaba que no querías nada. No quiero nada para mí, pero si voy a ayudarte, y no estoy diciendo que lo vaya a hacer, entonces las cosas cambiarán por aquí. Las personas que mantienen este edificio en funcionamiento obtendrán mejores salarios, mejores prestaciones y seguridad laboral. No se despide al personal de mantenimiento cuando bajan los beneficios. No se recorta el presupuesto de la cafetería. No se trata a los guardias de seguridad como si fueran muebles. Estás negociando un contrato sindical. Te estoy diciendo el precio de mi cooperación. Victoria se recostó, estudiando a Marcus con un nuevo respeto. No se estaba protegiendo a sí mismo. Estaba protegiendo a su gente. Era un instinto de liderazgo que ella reconocía porque ella misma lo había tenido antes de que el éxito calcificara sus prioridades. No puedo hacer esas promesas sin la aprobación de la Junta, dijo. Entonces consigue la aprobación. Podría llevar semanas. Llevo aquí 3 años. Puedo esperar. El teléfono de Victoria vibró. Un mensaje de Richard lo confirmaba. Brennan se reunió ayer con Crest. Ahora estoy obteniendo detalles. ¿Cómo se nos pasó esto? Le mostró el mensaje a Marcus. Tenía razón otra vez. Siempre tengo razón, señora. Ese es el problema. ¿Qué quiere decir? Marcus se levantó y cogió la fregona. Está a punto de ofrecerme un trabajo. Uno de verdad, con oficina, sueldo y expectativas. Vas a querer que me siente en reuniones, analice acuerdos y forme parte de tu maquinaria. Y durante un tiempo funcionará. Te haré ganar dinero, detectaré tus errores, me ganaré tu confianza, pero al final olvidarás quién soy realmente. Esperarás cada vez más hasta que no quede nada del hombre que solo quería limpiar suelos en paz. Eso es muy cínico. Eso es mucha experiencia. Victoria lo vio caminar hacia la puerta, con la mente trabajando frenéticamente. No podía dejarlo ir, no con lo que sabía y, lo que es más importante, no con lo que podía hacer por Sterling Industries. Pero también reconocía que los incentivos tradicionales no funcionarían. A Marcus no le motivaba el dinero, el poder ni el prestigio. ¿Y si pudieras ayudarlos sin formar parte de la maquinaria?, le gritó. Marcus se detuvo, con la mano en la manija de la puerta. ¿Y si siguieras exactamente como estás? El mismo trabajo, el mismo uniforme, la misma invisibilidad, pero me pasarías información. Pistas anónimas. Nunca tendrías que asistir a reuniones ni escribir informes. Solo decirme lo que necesito saber. Tú quieres que sea tu espía. Yo quiero que seas mis ojos. Hay una diferencia. Marcus se dio la vuelta lentamente. Y las condiciones que he mencionado, las presentaré a la Junta esta tarde. No puedo garantizar que todos las aprueben, pero puedo garantizar que las tomarán en serio. ¿Por qué iban a escucharme? No soy nadie, porque nos acabas de ahorrar $300 millones y potencialmente has evitado una fusión desastrosa. Porque has demostrado un valor que no se puede ignorar. Y porque Victoria hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Soy muy buena consiguiendo lo que quiero. Marcus se quedó en la puerta, sopesando sus opciones. Todos sus instintos le decían que se marchara, que volviera a la seguridad del anonimato. Pero pensó en María Rodríguez y sus hijos, en James Chin contando los días que le quedaban para jubilarse, en Tommy Williams ahogado en deudas. Llevaba 3 años cuidando de ellos desde las sombras. Victoria le estaba ofreciendo la oportunidad de protegerlos de forma más eficaz. Si lo hago, y no estoy diciendo que lo vaya a hacer, hay unas reglas, dijo Marcus. Primero dime cuáles son. Nadie más lo sabe. Ni tu junta directiva, ni tus asistentes, nadie. Por lo que a todos respecta,
Tú me despides después de hoy o yo renuncio. Cualquiera de las dos historias vale. Victoria frunció el ceño. La junta ya sabe lo que pasó. No puedo hacer que lo olviden. Entonces explícales que me investigaste, no encontraste nada útil y decidiste que solo había tenido suerte o que mentía. Humíllame públicamente. Hazlo de forma convincente. ¿Por qué querrías eso? Porque necesito volver a ser invisible. Ahora mismo soy interesante. Necesito que me olviden. Victoria asintió lentamente. ¿Qué más? Segundo, cualquier información que te dé, averigua cómo verificarla tú mismo. Nunca me cites como fuente. Nunca insinúes que tienes información privilegiada. Por lo que todos sepan, solo estás haciendo un mejor trabajo de diligencia debida. Eso podría ser difícil si el tiempo es limitado. Entonces tendrás que trabajar rápido. Esas son mis condiciones. Y la tercera regla, Marcus regresó a la mesa y se apoyó en ella con ambas manos. Si alguna vez te digo algo que perjudique a las personas que están en la base de esta organización, despidos, recortes salariales, reducciones de beneficios, lo ignoras. No seré responsable de empeorar sus vidas. Eso podría atarme las manos en una crisis. Entonces tendrás que encontrar otra forma de superar la crisis. No voy a ayudarte a obtener beneficios a costa de ellos. Victoria lo estudió durante un largo momento. No eran las exigencias de un oportunista o un espía corporativo. Eran las condiciones de alguien que había aprendido duras lecciones sobre la lealtad y la traición. Alguien que había decidido a quién le debía lealtad. Aceptaré tus condiciones con una salvedad. Ella dijo, cuéntame lo que pasó hace 15 años. ¿Qué estás ocultando? No, no puedo trabajar con alguien que pueda ser un lastre. Si estás huyendo de la ley, si te buscan por algo, yo no estoy buscada por nada, interrumpió Marcus. Y eso no viene al caso. Déjame juzgar eso. Marcus estuvo callado tanto tiempo que Victoria pensó que podría negarse por completo. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Solía trabajar en finanzas, en la gestión de carteras de alto nivel para clientes muy ricos. Era bueno en eso, quizás demasiado bueno. Hacía ganar mucho dinero a la gente y me pagaban muy bien por ello. Hizo una pausa moviendo la mandíbula. Entonces descubrí que uno de mis mayores clientes estaba utilizando la cartera que yo había creado para financiar operaciones de tráfico de personas, moviendo dinero para el crimen organizado. Victoria abrió mucho los ojos, pero se quedó en silencio. Cuando lo descubrí, tuve que elegir. Denunciarlo y probablemente acabar muerto, o callarme y ser cómplice. Elegí una tercera opción, lo destruí todo. Lo denuncié al FBI, testifiqué ante el gran jurado y les ayudé a rastrear el dinero. 2 docenas de personas fueron a prisión, incluido mi cliente y 3 personas de mi empresa. Eso es heroico, dijo Victoria en voz baja. Eso es ingenuo, corrigió Marcus con amargura. Las personas a las que envié a la cárcel tenían contactos, amigos, familiares que no apreciaron lo que había hecho. Recibí amenazas de muerte. Mi apartamento fue incendiado. Mi hermana, su voz se quebró. Mi hermana murió en lo que la policía calificó como un robo de coche al azar. No fue al azar. El dolor en su voz era tan crudo que Victoria tuvo que apartar la mirada. El programa de protección de testigos no me aceptó porque el juicio había terminado y las amenazas inmediatas se consideraban manejables. El FBI dijo que debía mudarme y cambiarme el nombre. Así que lo hice. Me convertí en Marcus Washington. Obtuve un GED con mi nueva identidad y encontré el trabajo más invisible que se me ocurrió. Y durante 3 años funcionó. Hasta hoy. Hasta hoy. Victoria sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Había sacado a Marcus de su escondite para su propio beneficio. Lo había expuesto cuando él había intentado explícitamente permanecer oculto. Si ahora le pasaba algo, sería culpa suya. Lo siento, dijo, y lo decía en serio. No lo sabía. Ahora lo sabes. Así que entiendes por qué tengo que desaparecer de nuevo. Victoria se levantó y se acercó a la ventana. La ciudad se extendía bajo sus pies. Miles de personas persiguiendo miles de objetivos. Marcus había renunciado a una lucrativa carrera, a su identidad,
a la seguridad de su familia. Todo por el principio de que el dinero no debe financiar la miseria. Ella había construido su imperio sobre los márgenes de beneficio y el dominio del mercado, sin pensar apenas en el origen del dinero ni en su destino. Haré que la Junta crea que eras un callejón sin salida, dijo con decisión. Haré que sea humillante para los dos. Asumiré la culpa por hacerles perder el tiempo con un conserje con delirios. Se olvidarán de ti en una semana. Gracias, pero te mantendré en nómina. El mismo trabajo, todo igual. Y cuando veas algo que debas saber, me lo dirás. ¿Cómo? Victoria pensó por un momento. El baño ejecutivo de la planta 47. Hay un armario de mantenimiento dentro. Lo revisaré todas las mañanas a las 7:15. Si necesitas dejarme información, escríbela en un papel y déjala en el cubo detrás de los productos de limpieza. Usa guantes, sin huellas dactilares. Yo me encargaré de la verificación y la acción a partir de ahí. A la vieja usanza, lo antiguo funciona, sin rastro electrónico, sin imágenes de vigilancia, sin testigos. Marcus asintió lentamente. Y las condiciones para el personal de mantenimiento. Las presentaré a la Junta esta tarde, pero las plantearé como una iniciativa propia. Un programa de mejora de la moral o algo así. Se quejarán por los costes, pero lo aprobarán. Poseo el 51% de las acciones con derecho a voto. Puedo imponerlo si es necesario. ¿Por qué harías eso? No conoces a estas personas. No, admitió Victoria, pero tú sí, y acabas de arriesgarlo todo para protegerlos. Eso tiene valor para mí. Por primera vez, la severa expresión de Marcus se suavizó ligeramente. No era exactamente una sonrisa, pero casi. No eres lo que esperaba, señorita Sterling. Tampoco tú, señor Washington. Marcus volvió a coger la fregona. Debería volver al trabajo. Me quedan 3 pisos y esta conversación me ha retrasado. Una cosa más, dijo Victoria cuando él llegó a la puerta. El nombre que usaste antes, Marcus Washington. Si investigara tu carrera profesional, ¿qué nombre encontraría? Marcus dudó. Entonces no encontrarías nada. Esa persona ya no existe. Deja que siga muerto. Después de que Marcus se marchara, Victoria se quedó sola en la sala de conferencias durante varios minutos. Le temblaban ligeramente las manos, no por miedo, sino por la adrenalina de haber reclutado accidentalmente al activo más inusual que había tenido nunca su empresa. Un conserje que lo veía todo, un fantasma con conciencia, un hombre que lo había sacrificado todo por unos principios que ella había olvidado que tenía. Su teléfono vibró con múltiples mensajes de los miembros de la junta directiva exigiendo novedades. Los ignoró todos y, en su lugar, abrió su correo electrónico para redactar un memorándum. El asunto decía, nueva iniciativa de bienestar para los empleados. Para cuando la junta se reuniera de nuevo a las 2 de la tarde, Victoria tenía su historia preparada. Les diría que Marcus Washington era exactamente lo que parecía, un conserje observador que había tenido suerte con la información de Ditech y había inventado la historia de Kaufman para parecer más importante. Ella había investigado personalmente sus afirmaciones y había descubierto que eran exageradas o inventadas. Todo había sido una vergonzosa pérdida de tiempo para los ejecutivos. Patricia se mostraría escéptica. Richard querría más pruebas. Pero Victoria lo vendería porque Victoria Sterling siempre conseguía lo que quería. Y lo que quería ahora era proteger al hombre que le había demostrado que, a veces, los activos más valiosos de una empresa no eran los que ocupaban los despachos de la esquina. La reunión de la junta directiva a las 2 de la tarde fue tan polémica como Victoria había previsto. Se situó al frente de la mesa de conferencias, con su declaración preparada, mientras 8 rostros escépticos la miraban fijamente. Les debo una disculpa a todos, comenzó Victoria, inyectando la cantidad justa de disgusto en su voz. El incidente de esta mañana con el conserje fue una pérdida de tiempo para todos, y asumo toda la responsabilidad por haber dejado que se agravara. Patricia se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿estás diciendo que su información sobre Dinitech era errónea? Estoy diciendo que era parcialmente correcta, pero fundamentalmente engañosa. Sí, hay una demanda en Noruega, pero nuestro equipo legal la ha revisado y ha confirmado que no tiene fundamento.
Nordex está utilizando una discrepancia temporal para presentar una demanda molesta. Nada más. Las patentes de Dynitech son sólidas. Era una mentira cuidadosa construida sobre una base de verdad. Había una demanda, pero Victoria había pasado la tarde asegurándose de que su empresa saliera discretamente del acuerdo de adquisición. Ella había culpado a los vendedores del cambio en las condiciones del mercado. Nadie necesitaba saber que Marcus los había salvado. Y Kaufman Richard pidió una fabricación completa. Hablé personalmente con Michael Brennan. Me aseguró que no hay negociaciones paralelas con nadie, especialmente con Helix. Al parecer, el conserje escuchó algo en un baño y construyó una elaborada fantasía. Otra mentira, pero necesaria. Victoria había llamado a Brennan y le había mencionado crípticamente que había oído rumores interesantes sobre Helix. Brennan se quedó en silencio durante 10 segundos antes de negarlo todo. Ese silencio le dijo a Victoria todo lo que necesitaba saber. El acuerdo con Kaufman estaba muerto, solo que aún no se lo había dicho a su junta directiva. No me lo creo, dijo Patricia rotundamente. Ese hombre sabía demasiado como para inventarse cosas. Es observador y lee las noticias financieras. Victoria replicó. Los problemas con las patentes de D-Tech se publicaron en una revista comercial noruega hace 3 semanas. Oscura, pero de dominio público. Cualquiera podría haberla encontrado con suficiente investigación. En cuanto a Kaufman, Brennan se reúne regularmente con el director general de Helix. Ambos forman parte de la junta directiva de la Fundación del Hospital Infantil de Boston. Eso no es una conspiración, es trabajo benéfico. James Whitmore asintió con la cabeza, claramente aliviado por haber descartado el caos de la mañana. Margaret Sutton seguía mostrándose escéptica. Richard tomaba notas, con una expresión indescifrable. Entonces, ¿qué hacemos con el conserje?, insistió Patricia. Nada, respondió Victoria con firmeza. Es un empleado que hace su trabajo. Sí, se extralimitó esta mañana, pero, francamente, yo lo provoqué al ponerlo en una situación comprometida. No vamos a acosar ni despedir a un trabajador de mantenimiento porque yo tomé una mala decisión. Consideren el asunto cerrado. Pero tú investigaste sus antecedentes, dijo Patricia. Los años que faltan, los problemas de identidad. Hice que Recursos Humanos lo investigara. Es complicado, pero inocente. Tuvo algunos problemas personales hace años. Cambió su nombre legalmente. Empezó de nuevo. No es un delito, solo es triste y no es asunto nuestro. Patricia parecía querer discutir, pero Victoria la interrumpió levantando la mano. Basta, hemos perdido medio día con esto. Pasemos a los asuntos importantes. Propongo una nueva iniciativa de bienestar para los empleados. Mostró una presentación en la pantalla principal en la que se describían mejoras en las prestaciones para los trabajadores por horas, aumentos salariales, un mejor seguro médico, garantías de seguridad laboral y mejores planes de jubilación. Las cifras hicieron que varios miembros de la Junta se dieran cuenta de que esto nos costaría aproximadamente 8 millones al año. Richard calculó que también reduciría la rotación de personal en un 40%, mejoraría la eficiencia y generaría publicidad positiva. Victoria replicó, nos hemos centrado tanto en la remuneración de los ejecutivos y el rendimiento para los accionistas que hemos descuidado los cimientos. Consideren esto una inversión en infraestructura. Se trata del conserje, dijo Patricia acusadoramente. Te sientes culpable. Se trata de llevar un negocio sostenible, espetó Victoria. La rotación de nuestro personal de mantenimiento es del 65% anual. ¿Saben cuánto cuesta formar constantemente a gente nueva? Seguridad, servicio de comidas, gestión de instalaciones. Perdemos trabajadores porque pagamos poco más que el salario mínimo con prestaciones mínimas. Eso es miope. No se equivocaba y la Junta lo sabía. Victoria había investigado durante la tarde y había recopilado estadísticas que demostraban su argumento. El incidente del conserje simplemente le había abierto los ojos a un problema que siempre había existido. Tras 40 minutos de debate, la Junta aprobó la iniciativa por 6 votos a 2. Patricia y James votaron en contra, pero la participación mayoritaria de Victoria significaba que su resistencia
era puramente simbólica. Cuando se levantó la sesión, Richard se quedó atrás. «Lo estás protegiendo», dijo en voz baja una vez que se quedaron solos. Victoria no fingió no entender. «Estoy protegiendo a la empresa de la vergüenza. Esta mañana nos ha hecho quedar a todos en ridículo. Tenía razón sobre Dinitech y apostaría dinero a que también tenía razón sobre Kaufman, aunque tú no lo admitas». «Richard, no voy a insistir». Richard la interrumpió. «Llevas 12 años como director general y tu instinto siempre ha sido acertado. Si dices que seguimos adelante, seguimos adelante». Pero Victoria se detuvo en la puerta. «Ten cuidado. Las personas que saben demasiado y ocultan demasiado bien suelen tener buenas razones para ambas cosas». Después de que se marchara, Victoria se quedó sola en la sala de conferencias, cada vez más oscura, contemplando la puesta de sol sobre la ciudad. En algún lugar de este edificio, Marcus Washington fregaba los suelos, invisible una vez más. Se preguntó si él sabría ya que ella había cumplido sus promesas, tanto las verbales como las implícitas. A las 7:15 de la mañana siguiente, Victoria entró en el baño ejecutivo de la planta 47. El armario de mantenimiento estaba impecable, como siempre. Detrás de los productos de limpieza, metido en un cubo, había un trozo de papel doblado. Se puso los guantes desechables que había traído y lo desdobló con cuidado. La letra era clara y precisa. Tu acuerdo con Barcelona. El socio local, Grupo Castellano, es propiedad en un 40% de una sociedad de cartera que está siendo investigada por la UE por blanqueo de capitales. La investigación aún no se ha hecho pública, pero lo será en un plazo de 3 semanas. La asociación con ellos desencadenará revisiones de cumplimiento obligatorias y podría congelar sus activos europeos durante un máximo de 6 meses mientras dure la investigación. Victoria sintió que se le helaba la sangre. La expansión a Barcelona estaba prevista para dentro de 2 semanas. Si Marcus tenía razón, y él siempre la tenía, estaban a punto de meterse en una pesadilla regulatoria. Memorizó la información y luego quemó el papel en el fregadero con su mechero, tirando las cenizas por el desagüe. A las 8 de la mañana, su equipo legal ya estaba revisando los registros mercantiles europeos. Al mediodía, habían confirmado la estructura de la sociedad holding. A las 5:00 de la tarde, descubrieron documentos judiciales sellados que indicaban la investigación que Marcus había mencionado. El acuerdo de Barcelona se reestructuró discretamente con un socio local diferente. Nadie sabía por qué, y Victoria no lo reveló. Durante las 3 semanas siguientes, aparecieron más notas en el armario de mantenimiento. Una advertía de una vulnerabilidad de ciberseguridad en su sistema de procesamiento de pagos. La encontraron y la solucionaron antes de que se produjera ninguna infracción. Otra identificaba un plan de malversación por parte de un gerente de contabilidad de nivel medio que había estado robando mediante pagos falsos a proveedores. La auditoría interna lo descubrió gracias a la pista anónima de Victoria. Una tercera revelaba que su mayor cliente tenía previsto cambiar de proveedor debido al mal servicio de atención al cliente. Victoria intervino personalmente para salvar la cuenta. La cuarta predecía un cambio en el mercado de la demanda de semiconductores que les habría dejado con un exceso de existencias y precios demasiado bajos. Ajustaron los pedidos justo a tiempo. Cada vez, Victoria verificaba la información de forma independiente y tomaba medidas sin revelar su fuente. Su junta directiva quedó impresionada por su repentina mejora en su visión para los negocios. Patricia admitió a regañadientes que Victoria parecía estar en racha últimamente. Richard se limitaba a observarla con ojos entendidos, pero no decía nada. Marcus seguía siendo invisible. Victoria lo veía de vez en cuando a primera hora de la mañana, empujando su carrito de limpieza, saludando cortésmente con la cabeza cuando se cruzaban. Nunca hablaban. Para todos los demás, él era solo el conserje, alguien olvidable, que pasaba desapercibido, parte del fondo del edificio. Pero Victoria sabía más. Marcus Washington era el activo más valioso que Sterling Industries había adquirido jamás, y nadie sabía que existía. El acuerdo funcionó a la perfección hasta la mañana en que Victoria encontró una nota que le hizo temblar las manos.
Alguien está haciendo preguntas sobre mí. Contrataron a un investigador privado hace 6 días. Aún no he identificado al cliente, pero están investigando los 15 años que me faltan. Son buenos, profesionales, están bien financiados. Puede que tenga que desaparecer de nuevo. Esta podría ser mi última comunicación. Victoria se quedó mirando la nota, con la mente acelerada por las posibilidades. ¿Quién contrataría a un investigador privado para investigar a Marcus? La junta directiva había pasado página tras el incidente hacía semanas. Patricia se había mostrado escéptica, pero no había mencionado al conserje en las últimas reuniones, a menos que sacara su teléfono y llamara a su jefe de seguridad, Donald Reed, un exagente del servicio secreto que realizaba verificaciones de antecedentes para todos los puestos sensibles. Donald, necesito información. ¿Alguien ha solicitado recientemente servicios de investigación privada a través de nuestras cuentas corporativas? No, señora. ¿Por qué? ¿Y solicitudes personales de miembros de la Junta? ¿Alguien ha pedido recomendaciones para verificaciones de antecedentes? Hubo una pausa. Tendría que revisar los registros. No es algo que suela controlar. Hazlo con prioridad. Necesito saber en menos de una hora si alguien relacionado con Sterling Industries ha contratado a un investigador privado en las últimas 2 semanas. Victoria pasó los siguientes 60 minutos en su oficina dando vueltas, pensando que si alguien estaba investigando a Marcus, era porque se sentía amenazado por él o porque sentía curiosidad por él. En cualquier caso, eso significaba que su tapadera se había descubierto más de lo que sugería su desestimación pública del incidente del baño. Donald volvió a llamar a las 9:47 de AM. Encontré algo. La asistente de Patricia Morrison llamó a una agencia de investigación privada llamada Sentinel Solutions hace 8 días. La llamada fue desde su móvil personal, pero la hizo desde nuestro edificio, por lo que apareció en nuestra red. ¿Tienes una orden judicial o una razón? No, señora. Solo el registro de la llamada. Pero Sentinel Solutions se especializa en diligencia de vida corporativa e investigaciones de antecedentes. No son baratos. El anticipo mínimo es de $50,000. Victoria sintió cómo la ira le subía por el pecho. Patricia había actuado a sus espaldas, desobedeciendo directamente la orden de Victoria de dejar el asunto. Peor aún, había puesto a Marcus en peligro al exponer potencialmente su pasado. Gracias, Donald. Que esto quede entre nosotros. Victoria programó inmediatamente una reunión improvisada con Patricia, marcándola como urgente en el calendario. 20 minutos más tarde, Patricia entró en la oficina de Victoria con una expresión cautelosamente profesional. ¿Querías verme? Siéntate, dijo Victoria con frialdad. Patricia se sentó, pero su postura seguía siendo defensiva. Si se trata del contrato de Henderson, es por tu investigador privado. Patricia palideció. No sé qué. No me mienta. Sentinel Solutions cobró $50,000 por adelantado. Los contrató para investigar a Marcus Washington a pesar de mi instrucción explícita de que el asunto estaba cerrado. Patricia apretó la mandíbula. Alguien tenía que hacerlo. Puede que usted se conforme con medias respuestas, pero yo no. Ese hombre sabía demasiado y usted aceptó su historia ¿sin qué? Sin llevar a cabo una investigación ilegal sobre la vida privada de un empleado. Sin acosar a alguien por el delito de ser observador. No es solo observador, Victoria. O es un genio o es un infiltrado, y en cualquier caso, tenemos que saber cuál de las dos cosas es. ¿Y si está recopilando información para un competidor? ¿Y si no lo está haciendo? Victoria la interrumpió. Lo investigué a fondo a través de los canales adecuados. Es exactamente lo que parece. Un hombre con un pasado complicado que quiere que lo dejen en paz. Tu investigación es intrusiva, potencialmente ilegal, y se detiene ahora mismo. No puedes ordenarme eso. Puedo y lo hago. Tú estás en la junta, Patricia, pero yo soy la directora ejecutiva y la accionista mayoritaria. Retira a tu investigador inmediatamente o convocaré una reunión de emergencia de la junta para discutir si sigues teniendo un puesto aquí. La amenaza flotaba en el aire.
Patricia se sonrojó de ira y humillación, pero era lo suficientemente práctica como para saber que Victoria hablaba en serio. Bien, dijo Patricia apretando los dientes. Cancelaré el contrato y tú me proporcionarás toda la información que el investigador ya haya recopilado. Toda. A partir de hoy es de mi propiedad personal. Es información sobre mi empleado recopilada hoy en violación de la política de la empresa. Patricia, o tendremos esa reunión de la junta directiva mañana por la mañana. Después de que Patricia se marchara, dando un portazo tras de sí, Victoria redactó inmediatamente una nota en el papel especial que ahora guardaba en el cajón de su escritorio. Se puso guantes mientras escribía. El hilo está controlado. Se ha cancelado al investigador privado. Estás a salvo, pero tenemos que hablar en persona en algún lugar privado. Aparcamiento, nivel 3, sección B, mañana a las 6 en Aston M. Ven si confías en mí. Metió la nota en un sobresellado y la entregó personalmente en el armario de mantenimiento durante una visita al baño esa tarde. No tenía ni idea de si Marcus la vería a tiempo o si aparecería aunque la viera. A las 6 de la mañana siguiente, Victoria estaba en el tercer nivel del aparcamiento, sección B, temblando ligeramente por el frío aire de noviembre. Nunca había estado en esa sección antes. Estaba lejos de las plazas ejecutivas, en un rincón poco iluminado reservado para los vehículos de mantenimiento y servicio. Durante 10 minutos esperó sola, empezando a pensar que Marcus no vendría. Entonces oyó el suave sonido de unos pasos y él emergió de detrás de un pilar de soporte. No deberías haber cancelado al investigador, dijo Marcus sin preámbulos. Ahora Morrison sabe que me estás protegiendo. Se preguntará por qué. Ya se lo preguntaba. Esto solo corta su vía de investigación por ahora, pero es inteligente. Encontrará otra forma. Victoria se acercó. Entonces quizás sea el momento de darle a ella y al resto de la junta una historia diferente. Algo que satisfaga su curiosidad sin revelar la verdad. ¿Cómo qué? Como la verdad. Pero planteada de otra forma. Tú trabajabas en finanzas. Denunciaste una actividad delictiva. Te trasladaste por seguridad. Todo eso es cierto, pero omitimos los detalles sobre para quién trabajabas y qué sucedió exactamente. Hacemos que parezca que testificaste en un caso de fraude de menor importancia. Nada lo suficientemente dramático como para justificar una preocupación continua. Marcus negó con la cabeza. En cuanto des a conocer esa historia, alguien indagará más a fondo. Encontrarán artículos de prensa sobre el caso. Nombres, detalles que no coinciden con la versión edulcorada. ¿Y si no hay artículos periodísticos? Preguntó Victoria. ¿Y si el caso fue sellado? Enjuiciamiento federal, consideraciones de protección de testigos, registros confidenciales. ¿Fue sellado? Aún no lo sé, pero puedo averiguarlo. Y si no lo fue, si no fue, probablemente pueda sellarlo ahora. Tengo contactos en el Departamento de Justicia que me deben favores. El sellado retroactivo no es algo inaudito en casos que involucran empresas criminales en curso. Marcus la estudió durante un largo momento. ¿Por qué haces esto? Has conseguido lo que querías, una fuente secreta que te proporciona información. ¿Por qué arriesgarte a exponerte para protegerme? Victoria se había hecho la misma pregunta durante las últimas semanas. La respuesta no era sencilla porque tenías razón. Finalmente dijo algo sobre cómo tratamos a las personas que están en la base de esta organización, sobre cómo tomamos decisiones basándonos únicamente en los beneficios sin tener en cuenta a quién perjudicamos. Has ahorrado millones de dólares a esta empresa. Pero, más que eso, me has recordado por qué fundé Sterling Industries en primer lugar. No se suponía que fuera solo por dinero. ¿Por qué se suponía que era? Construir algo que importara, crear puestos de trabajo, marcar la diferencia. Victoria se rió con amargura. En algún momento del camino, olvidé que tú me lo recordaste. La expresión de Marcus se suavizó ligeramente. Los aumentos salariales que impulsaste. María Rodríguez estaba llorando en la cafetería cuando se enteró. Ahora puede permitirse la insulina sin tener que elegir entre eso y el material escolar de sus hijos. Bien, James Chen está planeando una fiesta de jubilación.
No pensaba que llegaría a jubilarse aquí. Pensaba que tendría que trabajar hasta caer rendido. Ahora puede dejarlo. Esa era la cuestión. Así que no solo me proteges para mantener tu fuente de información. Realmente te importa. Me importa hacer lo correcto, dijo Victoria. Lo que incluye asegurarme de que la curiosidad de Patricia Morrison no te mate. Marcus se quedó callado por un momento. Entonces, los que mataron a mi hermana siguen ahí fuera. Si descubren que estoy vivo, que he reaparecido, no lo harán. Te lo prometo, Marcus. Enterraré esto tan profundamente que nadie relacionará jamás a Marcus Washington con quien quiera que fueras. No puedes prometer eso. Mírame. Durante la semana siguiente, Victoria recurrió a todos los favores que había acumulado en 20 años de negocios. Habló con un fiscal federal al que había ayudado en un caso de fraude 5 años antes. Se puso en contacto con un senador cuya campaña había financiado sustancialmente. Se comunicó con un funcionario del Departamento de Justicia que había sido su compañero de cuarto en la escuela de negocios. El resultado fue un rastro documental cuidadosamente construido que confirmaba la historia de Marcus sin revelar nada. Sí, había sido testigo en un caso federal. Sí, el caso estaba relacionado con delitos financieros. Sí, se había trasladado después siguiendo las directrices informales de protección de testigos. No, los detalles específicos no estaban disponibles debido a cuestiones relacionadas con la investigación en curso. Era la perfección burocrática, lo justo para satisfacer la curiosidad, lo justo para impedir que se indagara más. Patricia recibió una carta formal del Departamento de Justicia en la que se explicaba que la verificación de antecedentes de Marcus Washington se había llevado a cabo a nivel federal y que había sido absuelto. Cualquier investigación adicional se consideraría una interferencia con un testigo protegido y podría tener consecuencias legales. Patricia estaba furiosa, pero se sentía frustrada. No podía discutir con el Departamento de Justicia. 3 meses después del incidente del baño, Sterling Industries estaba prosperando. Los beneficios del cuarto trimestre aumentaron un 23%. La retención de empleados había mejorado un 38% y Victoria había tomado con éxito 4 decisiones empresariales importantes que habrían sido desastrosas sin los conocimientos de Marcus. La junta directiva lo calificaba como el periodo dorado de Victoria, atribuyendo su éxito a una renovada concentración y a un instinto más agudo. Solo Richard sospechaba la verdad y se guardaba sus sospechas para sí mismo. Marcus continuó su trabajo en silencio, dejando notas cada pocos días en el armario de mantenimiento. Su inteligencia se había vuelto esencial para la toma de decisiones de Victoria. Pero lo más importante era que su perspectiva había cambiado la forma en que ella dirigía la empresa. Se encontró haciendo preguntas diferentes en las reuniones de la junta directiva. ¿Cómo afectará esto a nuestros trabajadores por hora? ¿Cuál es el costo humano de esta decisión? ¿Estamos construyendo algo sostenible o simplemente rentable? Esto incomodaba a algunos miembros de la junta directiva. Patricia, en particular, se opuso a lo que ella llamaba la fase de corazón sangrante de Victoria, pero los resultados hablaban por sí mismos. Sterling Industries no solo estaba ganando dinero, sino que estaba construyendo lealtad, reputación y estabilidad. Entonces, en una fría mañana de finales de febrero, Victoria encontró una nota que contenía solo 3 palabras. Tenemos que vernos. Al día siguiente, a las 6:00 de la mañana, se dirigió al aparcamiento. Marcus ya estaba allí y por primera vez desde que lo conocía, parecía genuinamente preocupado. ¿Qué ha pasado?, preguntó Victoria. ¿Te acuerdas del cliente contra el que testifiqué? ¿El que financiaba las operaciones de tráfico? Por supuesto. Se llamaba Gregory Castellano. ¿Te suena? A Victoria se le heló la sangre. Castellano, como en Grupo Castellano, la empresa de Barcelona sobre la que me advertiste. Marcus asintió con severidad. Su sobrino Ramón Castellano dirige ahora el Grupo Castellano. El negocio familiar se ha diversificado desde que Gregory fue a la cárcel. Empresas legítimas mezcladas con otras ilegales. Cuando te advertí sobre la investigación de la UE, no me di cuenta de la conexión familiar.
Debería haberlo hecho, pero deliberadamente no había pensado en ese nombre en años. Así que, cuando nos retiramos del Acuerdo de Barcelona, Ramón probablemente sintió curiosidad por saber por qué. Sterling Industries estaba ansiosa por asociarse. Todas las negociaciones iban bien y de repente te retiraste justo antes de que se hiciera pública la investigación sobre el blanqueo de dinero. Eso no es suerte, es inteligencia. Ramón es lo suficientemente inteligente como para preguntarse de dónde has sacado la información. Victoria sintió cómo el miedo se apoderaba de su pecho. ¿Crees que sabe algo de ti? Creo que está haciendo preguntas, y la familia Castellano tiene buena memoria. Marcus sacó su teléfono y le mostró una fotografía a Victoria. Este hombre ha estado en el edificio 3 veces esta semana. No es un empleado, ni un contratista, ni un visitante con asuntos legítimos. Está vigilando. La fotografía mostraba a un hombre anónimo de unos 30 años, latino, vestido con un uniforme de mantenimiento. Estaba de pie cerca de los ascensores mirando su teléfono. ¿Cómo sabes que está vigilando?, preguntó Victoria. Porque reconozco el patrón. Es lo que yo haría si estuviera tratando de identificar una filtración. Enviar a alguien que se mezcle con los demás. Hacer que observen los patrones. Rastrear quién tiene acceso a qué información. No está aquí específicamente por mí. Todavía no. Pero está aquí porque Ramón quiere saber cómo Sterling Industries obtuvo información que no debería haber tenido. La mente de Victoria barajó rápidamente las posibilidades. Tenemos que despistarlos. Hacerles creer que nuestra información proviene de otra fuente. ¿Cómo filtramos una historia? Algo sobre cómo contratamos a una consultora europea que se topó con la investigación del grupo castellano. Hacemos que parezca pura suerte y buen timing, no información privilegiada. Marcus negó con la cabeza. Ramón no se lo creerá. Lleva años rodeado de gente que oculta información. Investigará más a fondo. Entonces le daremos a alguien a quien encontrar. ¿Un chivo expiatorio? ¿Te refieres a inculpar a alguien? La voz de Marcus era aguda. No, me refiero a contratar a alguien específicamente para que sea la fuente aparente. Traemos a un consultor, alguien con experiencia en inteligencia empresarial europea. Nos aseguramos de que haya un rastro documental que demuestre que investigaron al grupo castellano. Cuando la gente de Ramón investigue, encontrarán al consultor, no a ti. Eso sigue poniendo a otra persona en peligro. No si contratamos a alguien que ya esté protegido, un exagente de la CIA o un agente retirado del FBI, alguien que sepa manejarse y no se derrumbe bajo presión. Marcus lo consideró. Podría funcionar, pero tendríamos que actuar rápido. Cuanto más tiempo continúe la vigilancia, más patrones identificarán. Victoria ya estaba sacando su teléfono. Conozco a alguien, Marcus Sutton, sin relación con nuestra Margaret Sutton. Solía trabajar en inteligencia para la agencia. Ahora es consultor de riesgos empresariales internacionales. Me han ayudado a investigar socios extranjeros antes. ¿Puedes confiarle mi vida? Y lo que es más importante, ha manejado situaciones como esta antes. Si la gente de Ramón va tras él, sabrá qué hacer. En 3 días, Victoria había contratado a Marcus Sutton con un generoso contrato para revisar todas las asociaciones comerciales europeas en busca de riesgos normativos. Se aseguró de que el contrato fuera muy visible, con copias que pasaran por revisión legal, financiera y de la junta directiva. Incluso lo mencionó de pasada en una reunión de la junta directiva, explicando cómo la situación de Barcelona le había hecho darse cuenta de que necesitaban una mejor diligencia de vida internacional. Irónicamente, Patricia elogió la decisión. Este es exactamente el tipo de precaución que debemos tomar. Es mejor gastar dinero en prevención que en limpieza. Marcus Sutton llegó la semana siguiente, un hombre de cabello plateado de unos 60 años con el comportamiento tranquilo de alguien que lo ha visto todo 2 veces. Victoria le informó en privado sobre la situación. Así que necesita que sea la fuente aparente de información que ha cabreado a una familia mafiosa española, dijo Sutton con una leve sonrisa. ¿Puede encargarse de eso, señora Sterling? He pasado 15 años rastreando cárteles de la droga por 3 continentes. Los costos son preocupantes,
pero no son las personas más peligrosas con las que he tratado. Me haré muy visible, muy localizable y muy convincente como su fuente. Y si vienen directamente a por usted, entonces se encontrarán con alguien que está preparado. No se preocupe, no he sobrevivido a los cárteles por ser descuidado. La presencia de Sutton en el edificio tuvo un efecto inmediato. El hombre de vigilancia que Marcus había identificado desvió su atención y pasó a seguir los movimientos, los accesos y las interacciones de Sutton. En 2 semanas, el hombre desapareció por completo. Marcus dejó una nota confirmando: la vigilancia ha terminado. Encontraron lo que buscaban, o al menos lo que queríamos que encontraran. Pero el alivio de Victoria duró poco. Un mes después, Marcus Sutton la llamó con noticias preocupantes. «Tenemos un problema», dijo sin preámbulos. «Raone Castellano quiere reunirse contigo. Con los dos. Sabe que soy tu asesor. Quiere discutir futuras oportunidades de negocio que eviten los desafortunados malentendidos del pasado. Es una amenaza disfrazada de rama de olivo». Victoria sintió un frío escalofrío. «¿Qué recomiendas? Aceptamos la reunión, en un lugar público, con múltiples testigos, grabando todo. Lo tratamos como un negocio legítimo y vemos qué es lo que realmente quiere». «Pero, señorita Sterling», la voz de Sutton se volvió seria. «Debe saber que Ramón Castellano no hace nada sin múltiples motivos. Si quiere una reunión, es porque está planeando algo que no hemos previsto». La reunión se programó para un viernes por la tarde en el Hotel Meridian, un establecimiento de 5 estrellas con excelente seguridad y espacios públicos que hacían impracticable la violencia encubierta. Victoria llevó a Marcus Sutton y a su jefe de asuntos legales, Jonathan Price. Raone Castellano llegó con 2 asociados, ambos con aspecto más de guardaespaldas que de asesores comerciales. Ramón era más joven de lo que Victoria esperaba, tal vez 40 años, con ojos cautelosos y una sonrisa amistosa que no llegaba a los ojos. Llevaba un costoso traje italiano y hablaba un inglés perfecto con un ligero acento español. «Señorita Sterling, gracias por aceptar reunirse conmigo», dijo cordialmente, estrechándole la mano. «Y señor Sutton, su reputación le precede». Se acomodaron en un comedor privado, pero el personal del hotel entraba y salía con frecuencia para mantener la apariencia de normalidad. Ramón pidió vino y charló durante 15 minutos sobre los mercados europeos antes de llegar finalmente a su objetivo. «La situación de Barcelona fue desafortunada», dijo con cautela. «El negocio de mi familia ha tenido algunos problemas normativos, como usted sabe, pero esos problemas se están resolviendo. Entiendo las preocupaciones de su empresa, pero creo que se basaban en información incompleta. Nuestra diligencia debida fue bastante exhaustiva», respondió Sutton con suavidad. «Estoy seguro de que así fue. Tiene una excelente trayectoria en el ámbito de la inteligencia, señor Sutton. Antiguo miembro de la CIA, ¿verdad? Especializado en delitos financieros». La expresión de Sutton no cambió. «Ahora soy consultor de riesgos empresariales internacionales». «Por supuesto. Y ha sido un consultor muy eficaz para la señora Sterling. Es impresionante la rapidez con la que identificó los problemas del grupo castellano, que incluso los reguladores europeos tardaron meses en descubrir». La sonrisa de Ramón se amplió. «Casi se podría pensar que tenía información privilegiada. Se podría pensar que simplemente somos buenos en nuestro trabajo», intervino Victoria. Ramón dirigió su atención hacia ella. «Sin duda, Sterling Industries tiene una reputación envidiable por su aguda capacidad de toma de decisiones. Algunas de sus decisiones recientes han sido especialmente acertadas. La situación de Dinitech, por ejemplo, se retiró de esa adquisición justo antes de un desastre de patentes. La fusión con Kaufman, que nunca se produjo justo antes de que surgieran conflictos de intereses. Es como si tuvieran una bola de cristal. «Tenemos buenos analistas», dijo Victoria con firmeza. «Creo que tienen algo más que eso». Ramón se recostó en su silla con una postura relajada que contrastaba con la intensidad de su mirada. «Mi tío Gregory está en prisión. Señorita Sterling morirá allí». Las pruebas en su contra eran abrumadoras, proporcionadas por un testigo cuya identidad estaba protegida, pero cuyo impacto fue devastador. «Ese testigo destruyó el negocio de mi familia.
Nos costó millones y provocó procesos judiciales en 3 países. Victoria sintió que su pulso se aceleraba, pero mantuvo el rostro impasible. Lamento los problemas de su familia, pero no veo qué tiene eso que ver con Sterling Industries. ¿No lo ve? Déjeme explicárselo. Un analista financiero con habilidades excepcionales testifica contra mi tío. Este analista desaparece después en el programa de protección de testigos, o eso nos dijeron. Pero la protección de testigos tiene límites. Es cara, lleva mucho tiempo y solo dura mientras el gobierno cree que el testigo la necesita. Ramón hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Ese testigo reapareció en algún lugar, comenzó una nueva vida, y alguien con los conocimientos específicos de esa persona ha estado proporcionando a Sterling Industries información extraordinariamente valiosa. Marcus Sutton intervino con suavidad. Señor Castellano, si estás sugiriendo que la Centellería de Sterling ha contratado a un antiguo testigo contra su tío, eso es tanto especulativo como irrelevante. Muchas personas trabajan en el análisis financiero. Esas habilidades no son únicas. Oh, esas habilidades son bastante únicas, Ramón replicó. La capacidad de predecir los movimientos del mercado, identificar estructuras corporativas ocultas, anticipar investigaciones regulatorias. No son talentos comunes, son los talentos de alguien que pasó años construyendo casos financieros forenses para fiscales federales. Esta conversación se está desviando hacia una acusación, advirtió Jonathan Price. Si tiene una preocupación específica, expóngala claramente. La fachada amistosa de Ramón finalmente se derrumbó. Mi preocupación es simple. Alguien le costó a mi familia una gran cantidad de dinero y libertad. Esa persona ahora está ayudando a Sterling Industries. Quiero saber quién. Y si no se lo decimos, preguntó Victoria con frialdad, entonces lo averiguaré por mí misma. Y seré mucho menos amistosa cuando lo haga. Ramón se levantó y sus guardaespaldas se colocaron inmediatamente a su lado. Le ofrezco la oportunidad de resolver esto de forma amistosa, señorita Sterling. Comparta su fuente conmigo y todos podremos seguir adelante. Si se niega, dedicaré considerables recursos a descubrir la verdad. Las operaciones de su empresa se enfrentarán a retos. Sus socios recibirán información interesante. Sus empleados verán complicadas sus vidas. Eso suena a extorsión, dijo Jonathan con dureza. Eso suena a negocios, corrigió Ramón. Tiene una semana para considerar mi oferta. Después, tomaré cartas en el asunto. Cuando Ramón se marchó, Victoria, Sutton y Jonathan se quedaron sentados en silencio, atónitos. Finalmente, Sutton habló. Él lo sabe. Quizás no sepa exactamente quién ni dónde, pero sabe que hay alguien dentro de tu organización que te está pasando información. ¿Puede demostrarlo? Preguntó Victoria. No necesita demostrarlo, solo tiene que crear el caos suficiente para sacarlos a la luz. Si empieza a investigar a tus empleados, a presionarlos, a observar sus reacciones, Marcus quedará al descubierto, concluyó Victoria. Se sentía mal. Sus intentos por protegerlo solo habían servido para convertirlo en un blanco. Tenemos que sacarlo de aquí, dijo Jonathan. Esta vez con protección de testigos de verdad. Reubicación federal. No lo aceptarán. Victoria dijo que el caso está cerrado. La amenaza no se considera lo suficientemente creíble. Entonces, reubicación privada. Tenemos recursos, podemos trasladarlo a un lugar seguro. Crearle una nueva identidad que esté realmente protegida. Victoria pensó en Marcus, en su cuidadosa invisibilidad, en su deseo de paz, en su lealtad hacia los demás trabajadores del edificio. Volver a huir lo destruiría, pero quedarse podría matarlo. Hay otra opción, dijo Sutton lentamente. Le damos a Ramón lo que quiere, pero no realmente. Explícate, exigió Victoria. Creamos una fuente falsa. Alguien con los antecedentes adecuados, las habilidades adecuadas, que pueda ser plausiblemente el testigo contra Gregory Castellano. Lo hacemos tan convincente que Ramón cree que ha encontrado a su objetivo. Mientras tanto, tu fuente real, Marcus, supongo, permanece oculta. Te refieres a otro chivo expiatorio.
dijo Victoria. Me refiero a mí, respondió Sutton. Mi historial es perfecto. Exagente de la CIA, experto en delitos financieros. La edad adecuada para haber estado trabajando cuando Gregory Castellano fue procesado. Puedo crear una identidad falsa que parezca una versión edulcorada de una reubicación por protección de testigos. Cuando Ramón investigue, encontrará exactamente lo que busca. Vendrá a por ti, dijo Victoria. Déjalo. A diferencia de tu conserje, yo estoy preparado para esa lucha. Tengo recursos, protección y, lo más importante, no soy la persona que testificó contra su tío. Al final, Ramón lo descubrirá, pero para entonces el rastro se habrá enfriado y tu verdadera fuente estará a salvo. Al final, podría ser demasiado tarde para ti, señaló Jonathan. Sutton se encogió de hombros. Es un riesgo, pero es manejable. La alternativa es dejar que Ramón destroce Sterling Industries hasta que encuentre lo que busca. Eso pone a todos en peligro, incluidos los empleados inocentes que se verán atrapados en el fuego cruzado. Victoria pensó en María Rodríguez y sus hijos, en la próxima jubilación de James Chen, en Tommy Williams y sus préstamos estudiantiles, en Marcus Washington, que ya había sacrificado todo una vez para hacer lo correcto y estaba a punto de volver a pagar por ello. No puedo pedirte que hagas esto, dijo finalmente. No me lo estás pidiendo, te lo estoy ofreciendo. Esto es lo que hago, señorita Sterling. He pasado mi carrera interponiéndome entre personas peligrosas y la inocencia a la que amenazan. Esto es solo un día más de trabajo. La decisión estaba tomada. Durante los 3 días siguientes, Marcus Sutton y Victoria trabajaron para crear la pista falsa perfecta. Crearon documentos que demostraban que Sutton había sido contratado 2 años antes con un nombre diferente a través de una empresa consultora ficticia. Antedataron correspondencia y crearon registros telefónicos. Incluso hicieron que Sutton se reuniera con varios empleados de Sterling Industries, estableciendo un patrón de acceso privilegiado. Marcus Washington fue informado a través de su método de comunicación habitual. Su respuesta fue breve. Esta es mi lucha. No sacrifiques a nadie más por mí. Victoria le respondió. Ahora es la lucha de todos. Confía en mí, por favor. Al 6.º día tras el ultimátum de Ramón, Victoria le llamó directamente. Te daré lo que quieres, le dijo sin preámbulos, pero lo haremos en privado, sin amenazas a mi empresa ni a mis empleados. Te escucho, respondió Ramón. La fuente que buscas es Marcus Sutton, mi consultor internacional. Testificó contra tu tío con un nombre diferente, David Morrison. Después se mudó, cambió su identidad y finalmente encontró trabajo como consultor. Lo contraté hace 2 años sin conocer sus antecedentes. Cuando se dio cuenta de que estaba considerando hacer negocios con el grupo castellano, me advirtió porque conocía la historia de tu familia. Hubo una larga pausa. ¿Esperas que me crea esta historia tan conveniente? Investígalo. Verás que todo cuadra. El testimonio de Morrison fue sellado, pero si tienes los recursos que dices tener, puedes verificar que existió y que sus habilidades coinciden con las de Sutton. La cronología cuadra. Los antecedentes cuadran. Es tu testigo. ¿Por qué lo estás entregando ahora? Porque no voy a dejar que destruyas mi empresa persiguiendo fantasmas. Sutton tomó sus decisiones, que afronte las consecuencias. Otra pausa. Si me está mintiendo, señorita Sterling, se arrepentirá. No le miento. Investigue. Cuando esté satisfecho, habremos terminado. No más amenazas, no más investigaciones. De acuerdo. De acuerdo. Por ahora. La llamada terminó. Victoria se puso inmediatamente en contacto con Sutton, que ya se encontraba en un lugar seguro preparándose para lo que fuera a suceder. Ya está hecho. Dice que ahora está investigando. Bien, veamos si pica el anzuelo. Durante 48 horas no pasó nada. Entonces llamó Sutton. Me le están siguiendo. Vigilancia profesional. Al menos 3 agentes diferentes que se turnan. No están siendo sutiles. Quieren que sepa que están ahí. ¿Estás a salvo? Lo suficientemente a salvo. Estoy en unas instalaciones seguras con buena seguridad, pero esto se va a volver más agresivo. Tienes que prepararte para eso.
Victoria pasó la semana siguiente esperando desastres. Cada llamada telefónica podía ser una noticia de violencia. Cada golpe en su puerta podía ser la policía. Pero los días pasaron tranquilamente. Entonces Raoné volvió a llamar. Tu historia cuadra, dijo con voz neutra. David Morrison fue efectivamente testigo en el caso de mi tío. Los antecedentes de Marcus Sutton coinciden con los de Morrison. La cronología cuadra. Enhorabuena, señorita Sterling, ha satisfecho mi curiosidad. Entonces, hemos terminado. No del todo. Me gustaría reunirme con el señor Sutton en privado. A Victoria se le heló la sangre. Eso no formaba parte de nuestro acuerdo. Considérelo un apéndice. Quiero escuchar su historia directamente. Si es tan veraz como usted afirma, no tiene nada que temer de mí. Y si se niega, daré por hecho que ha estado mintiendo y volveremos al punto de partida. Tú decides. Victoria llamó inmediatamente a Soden. Quiere una reunión. Por supuesto que la quiere. Raone no es tonto. Quiere mirarme a los ojos y evaluar si realmente soy el testigo. Apuesta a que voy a ceder ante la presión o revelar algo que no concuerda con la historia. ¿Puedes manejarlo? Estamos a punto de averiguarlo. La reunión se organizó en terreno neutral, un edificio federal en el centro de Boston, con seguridad presente y múltiples testigos. Ramón no podía arriesgarse a una violencia abierta en un lugar así, pero la presión psicológica sería intensa. Victoria insistió en asistir, a pesar de las objeciones de Sutton. Si esto sale mal, yo soy el responsable. Estaré allí. La sala de reuniones era pequeña y estéril, con una mesa para sillas y una cámara de seguridad claramente visible en la esquina. Raone llegó solo esta vez. Sus guardaespaldas se quedaron fuera. Se sentó frente a Sutton y lo estudió durante un largo y incómodo momento. David Morrison, Raone dijo finalmente. ¿O prefieres Marcus Sutton? Prefiero Sutton. Morrison está muerto. Ah, sí. Cuéntame sobre el caso contra mi tío. Sutton se había preparado para esto. Recitó los hechos del expediente público del caso, fechas, lugares, cargos. Añadió detalles que un testigo sabría, cuánto tiempo duró la investigación, qué agencias federales participaron, cómo se desarrolló el juicio. Mezcló la verdad con cuidadosas invenciones, creando una narrativa que sonaba auténtica. Ramón escuchó sin interrumpir. Cuando Sutton terminó, Ramón se inclinó hacia adelante. Le costaste todo a mi familia, dijo en voz baja. Tu tío le costó todo a tu familia. Yo solo me aseguré de que no pudiera hacer daño a nadie más. Noble. Dígame, señor Sutton, ¿duerme bien por las noches, sabiendo que su testimonio envió a un hombre a la cárcel de por vida? Mejor de lo que dormía yo mientras él estaba libre. Ramón sonrió sin humor. O es usted muy convincente o está diciendo la verdad. No he decidido cuál de las dos cosas. Se puso de pie. Pero soy un hombre práctico. Tanto si es usted realmente David Morrison, como si es un elaborado señuelo creado por la señorita Sterling para proteger a otra persona, el resultado es el mismo. Tengo un nombre, un rostro y una historia que satisfacen mi necesidad de cerrar el caso. ¿Entonces hemos terminado?, preguntó Victoria. ¿Hemos terminado con una condición? Raone miró directamente a Sutton. Si alguna vez descubro que no es quien dice ser, si descubro que hay alguien más escondido en Sterling Industries proporcionando información a la señorita Sterling, no seré tan civilizado. Entendido. ¿Entendido?, dijo Sutton con calma. Después de que Ramón se marchara, Victoria y Sutton se quedaron sentadas en silencio durante varios minutos. ¿Crees que se lo ha creído?, preguntó Victoria finalmente. Creo que ha decidido creérselo porque la alternativa es admitir que no puede encontrar al verdadero testigo. Ramón es lo suficientemente inteligente como para saber que podríamos haberle engañado, pero también es lo suficientemente práctico como para aceptar la victoria que le hemos dado. Ha conseguido un nombre, ha conseguido satisfacción. Por ahora eso es suficiente. Por ahora, asintió Sutton. Pero, señorita Sterling, su conserje debe permanecer invisible para siempre. Un desliz, un momento de visibilidad, y Ramón se dará cuenta de que le han engañado. Entonces, todo esto habrá sido en vano. Pasaron 3 meses sin incidentes.
Marcus Sutton siguió bajo protección, reduciendo gradualmente sus precauciones a medida que quedaba claro que Ramón había aceptado la historia. Sterling Industries siguió prosperando bajo el liderazgo de Victoria, con la discreta inteligencia de Marcus Washington, aún guiando las decisiones críticas. Pero el susto con Ramón había cambiado algo en Victoria. Se dio cuenta de que el acuerdo de Marcus, por muy valioso que fuera, lo ponía en peligro constante. Cada dato que él proporcionaba era otro hilo que, con el tiempo, podía desenredarse y delatarlo. No podía seguir utilizándolo sin poner en riesgo su vida. Una mañana dejó una nota en el armario de mantenimiento. Tenemos que hablar, en el mismo sitio, mañana a las 6 a.m. Marcus la estaba esperando cuando llegó al aparcamiento. Parecía cansado, más viejo que sus 58 años. El estrés de la situación con Ramón lo había envejecido. Voy a poner fin a esto, dijo Victoria sin preámbulos. El acuerdo, la información, todo. Marcus la miró fijamente. ¿Por qué? Porque casi te mato. Porque Ramón sigue ahí fuera, y si alguna vez sospecha la verdad, un sacrificio repentino no significa nada. Porque te mereces desaparecer de verdad, no solo fingir, mientras corres constantemente el riesgo de ser descubierta. Esa decisión no te corresponde a ti, dijo Marcus en voz baja. Sí, sí que me corresponde. Soy tu jefa y te digo que no más notas, no más información, no más participación en las decisiones corporativas. Vuelve a ser solo un conserje, invisible de verdad esta vez, y María Rodríguez, James Chen, Tommy Williams, todas las personas que se benefician de tener a alguien que las cuida. Yo las cuidaré. Tú me enseñaste cómo. Prestaré atención, haré preguntas, tomaré decisiones que tengan en cuenta su bienestar, pero lo haré sin ponerte en peligro. Marcus se quedó callado durante un largo rato. Cuando habló, su voz estaba cargada de emoción. Eres mejor en esto de lo que crees, señorita Sterling. Hace 3 meses ni siquiera habría sabido sus nombres. Ahora los estás protegiendo sin que te lo hayan pedido. Eso es liderazgo. Lo aprendí de ti. No, recordaste quién eras antes de que el éxito te hiciera olvidar. Yo solo le he puesto un espejo delante. Victoria sintió que las lágrimas amenazaban con brotar y parpadeó para contenerlas. Entonces, ¿está de acuerdo en que terminemos con esto? Estoy de acuerdo, pero con una condición. ¿Cuál? Entrene a alguien para que me sustituya, no en inteligencia. Tiene razón, eso es demasiado peligroso. Pero en defensa, encuentre a alguien en este edificio que se preocupe por los trabajadores como yo. Deles voz en el nivel ejecutivo. Asegúrese de que siempre haya alguien que haga las preguntas difíciles sobre el coste humano. Victoria pensó por un momento. Tommy Williams, el joven trabajador de mantenimiento, ha estado organizando una red de apoyo informal para el personal por horas, ayudando a la gente a encontrar recursos cuando tienen dificultades, poniéndolos en contacto con programas de asistencia. Tiene instinto para ello. Tommy es bueno. Marcus estuvo de acuerdo. Dale un título. Defensor del bienestar de los empleados. Algo así. Págale lo suficiente para que pueda centrarse en ello en lugar de solo sobrevivir. Deja que te plantee sus preocupaciones directamente sin pasar por los canales habituales. Lo haré. Lo anunciaré la semana que viene. Se quedaron en el aparcamiento mientras el sol comenzaba a salir, pintando el hormigón con tonos dorados. Después de todo el peligro y el engaño, había algo tranquilo en ese momento, un final que también era un comienzo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Victoria cuando vuelvas a ser realmente invisible. Exactamente lo que he estado haciendo. Limpiar suelos, cuidar de las personas que necesitan que se cuide de ellas. Quizás relajarme de verdad en lugar de estar constantemente recopilando información. Marcus sonrió levemente. Quizás incluso jubilarme dentro de unos años. Comprar una casita en algún lugar tranquilo. Leer libros. Vivir una vida normal. Te lo mereces. Tú también, señorita Sterling. No te pierdas de nuevo en el trabajo. Recuerda lo que importa. Se dieron la mano, un final formal para una colaboración extraordinaria. Entonces Marcus se alejó hacia la luz de la mañana, desapareciendo por la entrada de servicio del edificio como había hecho miles de veces antes.
Pero esta vez, Victoria lo dejó marchar de verdad. 2 años más tarde, Forbes reconoció a Sterling Industries como una de las mejores empresas para trabajar en Estados Unidos. El artículo destacaba su revolucionario programa de defensa del bienestar de los empleados, sus tasas de retención líderes en el sector y su compromiso de tratar a todos los trabajadores con dignidad y una remuneración justa. Victoria guardó el artículo en su escritorio y sonreía cada vez que veía la cita de Tommy Williams en él. La señora Sterling me enseñó que una empresa es tan fuerte como sus empleados más olvidados. Cuando se cuida a las personas de todos los niveles, todos tienen éxito. Marcus Washington se había jubilado 6 meses antes, a los 60 años, con una pensión completa y el agradecimiento de cientos de compañeros de trabajo cuyas vidas había mejorado discretamente. A su fiesta de jubilación en la cafetería asistieron más personas que a la mayoría de las despedidas de ejecutivos. Trabajadores de mantenimiento, guardias de seguridad, personal de restauración y, sí, varios ejecutivos que finalmente habían aprendido a verlo. Victoria asistió a la fiesta y pronunció un breve discurso cuidadosamente elaborado para honrar a Marcus sin revelar la verdad de lo que había hecho por la empresa. Marcus Washington enseñó a Sterling Industries una lección importante, dijo a los asistentes. Nos enseñó que la sabiduría y el valor no vienen con los títulos, que las personas que mantienen nuestros edificios limpios, seguros y en funcionamiento ven cosas que los ejecutivos de las oficinas de la esquina no ven, que todo el mundo merece respeto, un trato justo y la oportunidad de prosperar. Somos mejores porque Marcus estuvo aquí y continuaremos honrando su legado, tratando a cada persona de esta empresa de la manera que él nos enseñó que merecen ser tratadas. La multitud aplaudió. María Rodríguez lloraba. James Chin sonreía orgulloso. Tommy Williams, ahora director de bienestar de los empleados, asintió con la cabeza en señal de aprobación. El propio Marcus permaneció característicamente callado, pero Victoria vio cómo le decía 2 palabras con la boca desde el otro lado de la sala. Gracias, después de la fiesta, después de la limpieza, después de que todos se hubieran ido a casa, Victoria regresó a su oficina por última vez esa noche. Sobre su escritorio había un sencillo sobre con su nombre, entregado de alguna manera sin que nadie viera quién lo había dejado. Dentro había una nota con una letra familiar. No necesitabas que yo fuera extraordinaria. Solo necesitabas a alguien que te recordara que fueras quien siempre has sido. Sterling Industries está en buenas manos, en tus manos. La gente aquí está a salvo porque tú decidiste verlos. Ese es el mayor regalo que cualquier líder puede dar. Gracias por protegerme cuando lo necesitaba. Gracias por dejarme ir cuando era el momento. Y gracias por demostrar que el poder y la compasión no son opuestos, sino compañeros. Sigue construyendo algo que importe. Victoria dobló la nota con cuidado y la guardó en el cajón de su escritorio, junto al artículo de Forbes. Nunca volvería a ver a Marcus Washington. Esta vez había desaparecido de verdad, para disfrutar de una tranquila jubilación lejos del peligro y las intrigas corporativas. Pero su impacto perduraría para siempre, arraigado en la cultura de Sterling Industries, en los programas de bienestar que protegían a los trabajadores, en la filosofía de liderazgo que valoraba a las personas por encima de los márgenes de beneficio. La multimillonaria directora ejecutiva había aprendido del conserje y, al aprender, se convirtió en la líder que siempre estuvo destinada a ser. Querido amigo, a veces las voces más poderosas provienen de los lugares más inesperados. Esta historia nos recuerda que todas las personas, independientemente de su cargo, origen o posición, tienen una dignidad y un valor inherentes. La persona que limpia tus suelos puede ser un genio encubierto. El trabajador callado de la esquina puede tener una sabiduría que lo cambie todo. El verdadero liderazgo no consiste en imponer autoridad. Consiste en reconocer el valor donde quiera que exista y proteger a aquellos que a menudo se pasan por alto. Todos tenemos una opción. Podemos juzgar a las personas por sus uniformes y títulos, o podemos elegir verlas tal y como son. Podemos crear sistemas que solo valoren los beneficios, o podemos crear organizaciones en las que todos prosperen. La medida de nuestro carácter no es cómo tratamos a nuestros superiores,
Es como tratamos a aquellos sobre los que tenemos poder. Si esta historia te ha emocionado, te ha llegado al corazón o te ha hecho pensar de forma diferente sobre las personas que te rodean, dale al botón me gusta y suscríbete a este canal. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla. Juntos podemos difundir mensajes importantes y recordar al mundo que todas las personas tienen valor, sin excepciones.